Bueno, vamos a empezar este webinar, esta horita vamos a entrarnos al mundo de lo que son las aguas residuales industriales, con una pequeña definición, ¿no?, de lo que tenemos que saber. Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales domésticas que se generan en la casa, en los domicilios, ni aguas de correntías pluviales, se denominan aguas residuales industriales. Todo lo que se genera en una planta industrial de un proceso, ya sea, por ejemplo, Embol, de Coca-Cola, una empresa de lácteo, un matadero, una curtiembre. Entonces, todos ellos generan aguas residuales industriales y está en función también de su proceso en sí. Por ejemplo, en las aguas residuales de una curtiembre son muy agresivas porque tienen pH ácido, pH básico, pH que está tendido a un neutro 8, por ejemplo. Es uno de los residuos líquidos más contaminantes que hay. Vamos al otro lado, una empresa minera, por ejemplo, lo mismo, ¿no es cierto? También tienen ciertas características ácidas básicas y también ciertos contaminantes. En sí, esto es lo que realmente define a una industria. Una industria es aquella que va a generar un proceso y dentro de ese proceso va a, obviamente, a generar residuos, ya sean sólidos, aguas residuales, que también nosotros llamamos, por si acaso, RIL, residuos industriales líquidos, gases y partículas, que está en función a qué? En función a su proceso. Vamos a tener como entrada, fíjense, agua tratada, vamos a tener materias primas, insumos, energía, y vamos a obtener ¿qué? Productos, subproductos que a la vez, en este proceso, vamos a generar estos tipos de residuos. Una industria cualquiera, señores, está regido por el reglamento RACIN, Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero. Está el RASH, que es para el sector hidrocarburo, y está el RAM, que es para el sector de minería. Nosotros en este webinar nos vamos a enfocar en lo que es el RACIN. Dentro de RACIN hay varios artículos que hablan netamente de lo que es la contaminación de aguas residuales. Esto nos da algunos parámetros permisibles. Entonces, estos, señores, para nosotros sería lo que vamos a trabajar en una industria. Vamos a trabajar en una industria láctea, en una industria cervecera, de bebidas analcohólicas, alimenticias. Vamos a trabajar en una textilera, vamos a trabajar en una empresa de lavado de jeans, vamos a trabajar en una industria farmacéutica, vamos a trabajar en una curtiembre, en un matadero, vamos a trabajar en todo aquello que va a producir algo, que va a producir, nosotros llamamos manufactura, proceso de algo en función a la materia prima. Entonces, prácticamente, cuando hablamos de aguas residuales, uno de los objetivos que sería la reutilización dentro del proceso, si es un proceso inorgánico y si es un proceso de alimento, entonces el agua tratada que vamos a tener, vamos a reutilizarlo en dónde, en áreas de jardines, dentro de la industria, lavado de pisos, en las baterías de baño. Entonces, hay dos tipos de reutilización dentro de una industria. Uno, cuando hablamos de un proceso inorgánico, ¿cuál sería un proceso inorgánico? Por ejemplo, una curtiembre, un lavado de jeans, una empresa de textiles, y ahí podemos meterle el agua tratada como materia prima. Pero si se tratamos de alimentos, hablamos de alimentos, entonces no. Ahí la reutilización va a ser para otros objetivos, ¿no es cierto? Para la elaboración de sus productos, la industria consume recursos naturales y como consecuencia de su proceso productivo produce desechos industriales que pueden contaminar estos recursos, por lo cual para lograr la preservación de los mismos es imprescindible desarrollar una metodología de control de la contaminación, reforzándola con los instrumentos disponibles, ya sean jurídicos, administrativos, técnicos, sociales y o económicos financieros.
Entonces, esto es importante, señores, ¿no? El tema de control de la contaminación. Van a ser jurídicos, administrativos, nosotros venimos en esta parte técnicas, sociales y económicas. Un ejemplo que yo les doy en Cochabamba, yo vivo en Cochabamba, ahorita tenemos un problema social que es la petar de Tiquipaya. Y la petar de Tiquipaya está colindante entre dos municipios, Tiquipaya y Colcapiro, entonces ambos se están bloqueando y tienen un objetivo diferente. Los de Tiquipaya quieren que se haga la planta, los de Colcapira no, por eso que están bloqueando, ahorita en Cochabamba y bloqueo, por si acaso en Blanco Galindo. Entonces, la parte social también pisa fuerte en el tema ambiental. Vamos a ver así rapidito. Señores, una industria es aquella que consume harta cantidad de agua. Un ejemplo, el 22% de agua extraída a nivel mundial se lo utiliza ¿dónde? En las industrias manufactureras. El 78 a 76% se lo utiliza en la agricultura. Y para que vean, solamente el 0,01, señores, nosotros como personas lo consumimos como agua potable. ¿Se dan cuenta? Nosotros ni siquiera llegamos al 1%. El 22% se va ¿a qué? A la parte industrial, el 76% se va a la parte de agricultura y el 1% se va a la parte de agua potable para consumo humano. Es por eso que cuando diseñamos una petar municipal, uno de los objetivos, ¿qué va a ser? Va a ser utilizarlo para riego agrícola. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de los objetivos de una petar municipal es eso, es directamente disminuir la cantidad de agua potable y en este caso sería directamente verter agua residual tratada, obviamente, rico en ¿qué? En nutrientes, nitrógeno, fósforo, que es lo más importante, vamos a llamar nutrientes orgánicos, ¿sí? Entonces, esta es la caracterización del agua para objetivo la parte industrial. Importancia de reciclar el agua de un proceso, evitar que descargas contaminantes al cuerpo de agua y el retorno de contaminantes a los sitios municipales que no están preparados para recibirlos, pues envenenan la planta y no son eliminados. Vemos aquí en la foto río Guanuni con aguas ácidas. Entonces, es un ejemplo que yo les doy. Y hay muchos ejemplos, señores, a nivel nacional. Yo vivo en Cochabamba. Un ejemplo, ¿cuál sería? Río Rocha. En el río Rocha hay muchas curtiembres que están colindantes al río Rocha. Son curtiembres pequeñas, medianas y grandes. Y antes, hablo de antes, ¿qué hacían las curtiembres? Vertían sus aguas residuales crudas al río Rocha. Ahorita la gente que vive aquí en Cochabamba, de grupo, van a ver que el río Rocha es un río muy contaminado, ya sea por aguas residuales domésticas y mucho más por aguas industriales. ¿Cuál es lo peligroso de un agua industrial de una curtiembre? Tiene malos olores porque tiene mucha cantidad de sulfuro y lo más importante, tiene el metal pesado cromo más 6. Entonces, realmente lo importante para tratar un agua industrial, ¿qué sería en este caso? Sería minimizar la contaminación y bueno, poder verter a un río, pero con ciertas características que nos exige quién. Señores, hablamos de industria, nos exige quién. El RACIN, Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero. Dentro de ese RACIN está el anexo 13C, que son los límites permisibles, la cual nos da una exigencia para poder descargar a un cuerpo de agua. Eso sería prácticamente el objetivo. ¿Para qué? Para implementar una planta de aguas residuales industriales, que sería el de minimizar la contaminación ambiental. Definiciones importantes: las aguas utilizadas dentro de la industria pueden proceder de ¿qué? De diversas fuentes principales, por ejemplo, abastecimiento público, pozos, aguas superficiales, agua de mar y agua de recuperación de procesos industriales. Prácticamente, esto sería como la reutilización. Después de que trato, voy a reutilizar mi agua para un proceso posterior, ¿sí?
Me pregunta aquí Huawei, ¿recién amparado en el reglamento hídrico 1333? No, el RACIN, obviamente, por si acaso, respondiendo a la pregunta del chat, el RACIN, lo que se ha hecho es, en este caso, hacerlo por separado, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la ley 1333, la ley 1333, y dentro de esa ley 1333 tenemos un reglamento. El reglamento, tenemos un reglamento en materia de contaminación hídrica, y ese reglamento es netamente para aguas domésticas, ¿sí? Pero obviamente es la base, si quieren. La ley 1333 es la base para que se haya elaborado el reglamento específico para las industrias. Pero tenemos dentro de este reglamento RACIN, tenemos un anexo 13C que es netamente para industrias. Y el reglamento en materia de contaminación hídrica que está dentro de la ley 1333 es para aguas domésticas urbanas. ¿Sí? No sé si se entiende respondiendo a la pregunta. Pero obviamente, señores, el RACIM, el RASH y el RAM, la base es la ley 1333, ley del medio ambiente. ¿Sí? El vertimiento de las aguas residuales contaminadas como resultado de procesos industriales es origen de contaminación cuando éstas se vierten directamente sobre cauces de aguas naturales, como ríos o lagos. El tratamiento ideal de estas aguas residuales industriales se determina de acuerdo con la carga contaminante y la presencia de elementos tóxicos. Por ejemplo, les doy, un agua doméstica es muy diferente a un agua residual industrial. El agua doméstica va a haber una curva, ¿no es cierto?, de un máximo mínimo de diferentes contaminantes, dependiendo de las costumbres de las personas que viven en el entorno del centro urbano. Mientras que un agua residual industrial es específico. ¿Por qué digo específico? Aquí dice que tiene la presencia de elementos tóxicos. Elementos tóxicos, ¿no es cierto? Hablamos de metales pesados, carga orgánica de COI de veo muy elevados, tenemos elevada cantidad de sólidos suspendidos, tenemos elevada cantidad de nutrientes. Entonces, pero ¿qué es lo más importante? Que estas aguas industriales, señores, es mucho más fácil de tratar. Es mucho más fácil. Tengo el proceso en mi planta, en mi fábrica, sé cuánto yo estoy echando de productos químicos para originar mis procesos, mis productos en este caso, y sé qué voy a originar como agua residual. Un ejemplo, curtiembre. Voy a hablar un poquito de curtiembre porque yo he trabajado con muchas curtiembres, tanto curtiembres vacuno como también lagarto. He trabajado en Trinidad también con cuero de lagarto. Entonces, pero es casi lo mismo, ¿no? Entonces, una curtiembre va a generar tres tipos de aguas residuales. Aguas residuales con pH ácidos, 4 o 5, aguas residuales con pH 11 y aguas residuales con pH 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que tengo que hacer es esas tres aguas, llevarle a un tanque de homogenización, regular mi pH y también mis caudales. Entonces, en este caso, yo sé qué es lo que tiene esa agua. Ah, tiene de cuidado elevado, son biodegradables, tengo que tener un proceso biológico. Ah, tengo metal pesado que es el cromo más 6. Tengo sulfuro. Si tengo sulfuro, por tanto, tengo que oxidarlo. ¿Y cómo yo lo oxido? Mediante aireación. Tengo que inyectar aire para poder oxidar el sulfuro, el sulfato, y no producir malos olores. Señores, todas las plantas residuales, ya sea industriales o ya sean municipales, cuando nosotros sentimos un olor desagradable, se debe más que todo a presencia de ácido sulfúrico. ¿Sí? Por si acaso. ¿Yo cómo puedo eliminar? Aireándolo en un sistema aeróbico, metiendo oxígeno, por si acaso. Los procesos industriales para el tratamiento de aguas residuales se clasifican en físicos, químicos, biológicos, dependiendo de los contaminantes a ser removidos y de las operaciones que se emprendan para el tratamiento de los residuos. Al igual que los municipales,
También los industriales vamos a tener procesos físicos, procesos químicos y procesos biológicos. La parte más importante en una planta industrial prácticamente sería en la parte biológica secundaria, en la cual tenemos que eliminar, en este caso, la carga orgánica biodegradable, bajarla de QO, bajarla de BO. ¿Cuándo decimos que un agua es agua tratada? Cuando todos los parámetros que se encuentran en el anexo 13C de RACIN están por debajo. Un ejemplo, DQO me dice que es 250, el máximo. DBO me dice que es 80. En una curtiembre, les doy como ejemplo, tiene una DQO de 3000 y DBO 1500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un tratamiento completo. Pretratamiento, primario, secundario, terciario, ¿no es cierto? O avanzado. Y de ese 3000 tengo que bajar a 250. De ese 1500 de DBO tengo que bajar menor a 80. Y cuando están en esos parámetros por debajo, yo digo, es un agua tratada. Es un agua que está dentro del límite permisible. Y ese, señores, es el objetivo del RACIN, por si acaso, ¿no? Para que nosotros podamos decir, mi agua industrial ha sido removida todos sus contaminantes. Las aguas residuales industriales provienen principalmente de ¿qué? Operaciones de fabricación por vía húmeda, precipitación, lavado y refrigeración de gases líquidos y sólidos, producción de calor y energía, transporte, remojo hinchado de sustancias no solubles, destilaciones, filtraciones, transformación de químicas, limpieza de máquinas, botellas, etcétera, y también de la higiene personal. En sí, la secuencia de una planta de tratamiento industrial es la que tenemos aquí en la diapositiva. Pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Pretratamiento, eliminar objetos gruesos, arenas, grasas. Primario, eliminación de ¿qué? De materia sedimentable y flotante, usando ¿qué sistema físico-químico? De ejemplo, sedimentación o por flotación. El más conocido es el sistema DAF, sistema de aire disuelto. Secundario, eliminación de la materia orgánica disuelta o coloidal. Aquí hablamos de ¿qué? De la DQO y de la DBO biodegradable. Aquí vamos a ver los famosos logos activados, por ejemplo, que es el más conocido, ¿no es cierto? Tratamiento terciario, eliminación de suelos suspendidos, materia orgánica, residuales, nutrientes y patógenos. Bueno, patógenos no voy a tener mucho problema. Si tendría un poquito de problema, puede ser en la curtiembre y también puede ser en un matadero. Pero en una industria láctea no voy a tener problema. Pero sí o sí tengo que colocar un sistema de desinfección por normativa, ¿no es cierto? Entonces, en el terciario, lo más común que se coloca sería un sistema de desinfección. Aquí, por ejemplo, yo podría mejorar mi calidad de agua en un terciario. ¿Cómo? Colocando filtros, filtro de arena, filtro de carbono activado. Si mi conductividad es elevada, mi conductividad eléctrica, que es la cantidad de sales, cationes y aniónicas que tiene mi agua industrial, entonces podría colocar un sistema de intercambio iónico. Filtros de resina catiónica y resina aniónica. Son dos filtros diferentes y ahí yo bajo ¿qué? Yo bajo la conductividad eléctrica o la cantidad de sales. Por ejemplo, yo tengo una planta industrial la cual genero agua residual industrial y yo lo que quiero prácticamente es darles a mis vecinos que son agricultores. Yo les digo, bueno, te regalo agua, ¿sí? Agua tratada, rico en nutrientes, y bueno, y no hay problema entre agricultores y la empresa, porque a veces hay problemas por el tema de olores, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que, en este caso, controlar? Uno de ellos sería la conductividad eléctrica, señores. Si yo voy a darle agua de riego a mis vecinos que son agricultores, tiene que ser menor a 1000
500 micro 100 centímetros de conductividad eléctrica. Porque si le doy conductividad muy elevada, 3.000, 4.000, 5.000, entonces lo que estoy haciendo para los agricultores es, en este caso, volverla infértil la tierra, salinizar mi tierra. Entonces ya depende cuál es mi objetivo dentro de mi industria. Botarlo a un río para riego agrícola para mis vecinos, o también meterlo dentro de un proceso, porque mi fábrica es de curtiembre, es de un compuesto inorgánico, ¿no es cierto? O internamente también voy a regar área verde, o voy a lavar el piso de toda la fábrica, o para la batería de los baños. Es en función también a mi objetivo que yo tengo que tener. Hasta aquí preguntas, ¿se entiende, señores? Esta pequeña introducción, ¿se entiende? No hay problema. Para mí lo importante es que se entienda, señor. ¿Sí? Se entiende perfectamente, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y Manuel también dice que sí, gracias, muchas gracias. Seguimos entonces. Procesos físicos. Estamos en la parte industrial. Es parecido a la parte municipal o urbana, señor. Son los procesos que eliminan los sólidos sedimentados, la suspensión flotante a través de la separación de física como rejilla, tapizado, la sedimentación o la flotación. Los procesos físicos también pueden eliminar la materia orgánica e inorgánica que se encuentran en suspensión coloidal y reducir o eliminar totalmente la presencia de microorganismos por filtración con arena o mediante el uso de membranas de micro o ultrafiltración. En los procesos físicos también es posible utilizar la radiación ultravioleta como mecanismo de desinfección. Esos son los procesos físicos que yo voy a colocar tanto en el pretratamiento y en el primario y en el terciario, por si acaso, ¿sí? Procesos químicos, como dice su nombre, químico. Voy a agregar, o va a haber una reacción química, o voy a agregar un coagulante, un floculante o un polielectrolito. O voy a usarlo en la parte de desinfección. Voy a usar cloro, por ejemplo, hipoclorito de sodio, que es la bandina, hipoclorito de calcio o gas cloro, ¿no es cierto? Para temas de desinfección. Procesos químicos, los productos químicos que se utilizan en estos procesos de tratamiento de aguas industriales son agentes de ¿qué? Coagulación, floculación, neutralización de pH, oxidación, todos ellos tendientes a ¿qué? A reducir la presencia de agentes contaminantes en diferentes etapas del proceso. Algunos de estos procesos industriales para el tratamiento de aguas residuales son, aquí tenemos varios, ¿no? Como ser la clarificación, electrocoagulación, precipitación de fosfatos y otras sales, cloración para desinfección, oxidación por ozono para desinfección, reducción de cromo hexavalente, esto es yo he utilizado en las curtiembres, oxidación de cianuro, precipitación de metales tóxicos, intercambio iónico. Señores, todos estos son procesos químicos. Ya hemos visto procesos físicos, procesos químicos, y obviamente va a haber ¿qué? Procesos biológicos. Cuando yo digo proceso biológico, secundario, bacteria. Ahí yo, ¿qué tengo que eliminar? ¿Cuál es mi función? Eliminar la materia orgánica biodegradable de QO y DBO. Ese es mi objetivo dentro de una planta industrial, ya sea industrial o urbana. El tratamiento biológico de aguas residuales y efluentes industriales tiene por objeto eliminar la materia orgánica disuelta en suspensión para convertirla en sólidos sedimentales, gases orgánicos. Básicamente el tratamiento biológico reproduce los fenómenos que se producen en la naturaleza, pero en menos tiempo. Tenemos tres tipos de ¿qué? Tenemos tres tipos de procesos. Aeróbicos, mediante el uso de lodos activados y sus variantes tales como aireación extendida, lodos activados convencionales, lagunas aireadas y aireado aeróbico. Procesos opcionales se realizan mediante el uso de biopelículas, fluidos biológicos y biodiscos, biocontactores y unos estanques de fotosíntesis gaseosa. Y obviamente tenemos procesos anaeróbicos. El proceso anaeróbico ocurre en laguna anaeróbica, biodigestores. Un ejemplo, un sistema UASB, reactor anaeróbico de flujo ascendente, ¿no? ¿Cuándo yo voy a usar un proceso anaeróbico? Bueno, hoy en día
muchos países lo están usando, inclusive también en la parte industrial. Cuando yo quiero recuperar la energía, ¿no es cierto? Un proceso de energía alternativa. Proceso anaeróbico es un proceso cerrado, señores, cerrado. Adentro va a haber bacterias anaeróbicas. Esas bacterias anaeróbicas van a transformar la carga o la materia orgánica, o sea, la DBO, en biogás. Ese biogás, ¿qué es el biogás? Una mezcla de ¿qué? De metano, CO2 y gas sulfúrico. A mí solamente me interesa el metano, porque es el gas que a mí me interesa. Entonces, ¿elimino qué? El sulfúrico y elimino ¿quién? El CO2, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es un proceso de eliminación de esos dos gases. Ese biogás lo voy a hacer pasar primeramente por un tanque de agua. Lo que voy a hacer es burbujear mi gas. Voy a transformar el CO2 en ácido carbónico. Luego, ese biogás ya no tiene CO2, pero ¿qué tiene? Tiene metano y tiene sulfúrico. Ese mismo biogás voy a hacerlo pasar por un filtro de viruta de hierro, que es lo más común que podemos utilizar. Y voy a transformarlo en ¿qué? En sulfuro férrico. Ah, ya tengo ¿quién? Solamente el metano, que es el gas que a mí me interesa. Lo coloco en un tanque de almacenamiento, aquí llamamos gasómetro. Lo puedo convertir, lo puedo utilizar ¿para qué? Para mis calderas, ¿no es cierto? O lo puedo transformar en energía eléctrica. Un ejemplo que yo doy, en Cochabamba, tenemos unas 2 o 3 chancherías que lo que están haciendo es utilizar este sistema anaeróbico mediante biodigestores anaeróbicos y transformar todo lo todo lo que es contaminación prácticamente, las heces fecales de los chanchos, la orina, ¿no es cierto? Todo eso lo llevan a hacer el digestor y lo que hacen es transformarlo en gas y en energía eléctrica. Sería muy bonito, por ejemplo, que una industria use este sistema anaeróbico y que alumbre toda su planta con energía alternativa, ¿no es cierto? Sería muy llamativo. No hay en Bolivia, pero hay en otros países. Hay en otros países. Realmente sería muy interesante que podamos nosotros, en este caso, darle uso a lo que para otra gente es basura. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen muchas chanterías, señores? ¿Qué hacen? Lo más común, lo más fácil. Botan todas sus aguas residuales o los purín, que son la mezcla de estiércol, agua y orina, botan a los ríos. Y obviamente eso que genera una contaminación en el ambiente. Olores muy, muy, pero muy feos, ¿no es cierto? Algunas otras definiciones: líquido residual, agua residual del proceso, agua de refrigeración y agua de drenaje. Son algunas. Quiero que nos enfoquemos en esta composición, en este cuadro. Cada industria tiene su diferente composición en función a lo que produce. Y aquí en este cuadro, composición de aguas residuales nucleares de diferentes industrias. Tenemos diferentes columnas de BO, de QO, sólidos, pH, aceites, metales y nitrógeno total Kendall. Y en función a estos, señores, yo voy a diseñar mi planta. Va a ser diferente, por ejemplo, una curtiembre que una planta de alimentos. Va a ser muy diferente, porque la composición también es diferente. Va a ser diferente una industria farmacéutica que una industria de minería. ¿Se dan cuenta? Va a ser diferente. Entonces, todo está en función a su composición. Vámonos a ver a una industria láctea. ¿Tiene qué? DBO, DQO, sólidos, pH, aceites y grasas y nitrógeno total Kendall. Ahí vamos a ver una planta, el ejemplo de una industria láctea. ¿Sí? Un matadero tiene DBO, DQO, sólidos, aceites y también nitrógeno total Kendall. Ambos, escuchen bien, ambos tienen ¿qué? DQO y DBO, fíjense. Por tanto, tiene que tener secundario o biológico. Pretratamiento, primario, secundario y terciario. Cuando yo tengo carga orgánica o materia orgánica.
Vámonos a ver a una planta industrial inorgánica. Por ejemplo, acero. Una fábrica de acero, ¿cierto? Fíjense, está en blanco. No tiene DQO, no tiene DBO. Pero sí tiene ¿qué? Sólidos, pH, aceites. Como metales tiene hierro, estaño, cromo. Ah, no tiene materia orgánica. No hay DQO, no hay DBO. Por tanto, el agua residual que genera esta industria de acero es un agua que no es biodegradable. No es biodegradable. Por tanto, ¿cómo sería mi secuencia? Retratamiento, primario y terciario. Me libro de qué? De colocar los activados, un sedimentador secundario, un reactor anaeróbico de flujo ascendente, una laguna de estabilización que son biológicos, un humedal. Me libro. Cuando son inorgánicos, no coloco, señores, no coloco procesos biológicos o tratamientos secundarios. Vámonos a ver a otro inorgánico. Por ejemplo, a ver, fertilizantes. Lo mismo, fíjense, industria de fertilizantes. No tiene DQO, no tiene DBO, sí tiene sólidos, pH y nitrógeno total quena. Los demás son composición biodegradable. Granjas avícolas, granjas avícolas de vacas, ¿no es cierto? Fíjense, granjas de cerdos. ¿Qué va a haber? DQO, DBO, sólidos y obviamente nitrógeno total. En este caso, fíjense, ahí sí, hay tratamiento primario, secundario y terciario. Entonces, fíjense, cada planta es muy, pero muy diferente. Cada planta es muy, pero muy diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso 1, señores. Siempre les digo así a mis estudiantes. Paso 1, caracterizar mi agua residual. Voy a caracterizar mi agua residual. Eso significa que voy a analizar DQO, DBO, sólidos, metales pesados, nitrógeno, fósforo orgánico, conductividad eléctrica, pH, en función, obviamente, a mi proceso, a mi producto. Clasificación de la industria según su tipo de vertido. Vamos a clasificar como la primera parte. Industria con influentes principalmente orgánicos, fíjense, orgánico. ¿Eso qué significa? Que va a tener DQO, va a tener DBO, y la división de estos dos parámetros me va a dar un valor que me va a decir que es biodegradable. Mi agua es biodegradable. Tiene DQO, tiene DBO, ¿y qué significa eso, señores? Tratamiento secundario o biológico. Bacterias. Bacterias. Las bacterias van a hacer su trabajo. Remover la carga orgánica a través de un proceso aeróbico, a través de un proceso anaeróbico. ¿Cuáles son estas industrias? ¿Cuáles son? Papeleras. Aquí en Bolivia tenemos muchas papeleras, ¿no? Está en Cochabamba papelera Vinto, Copelme, que generan aguas residuales que tienen de cuidado muy elevado. Tenemos papelbol en el Chapare, tenemos también en Santa Cruz Scott, ¿no es cierto? De Kimberly, creo que no me equivoco. Azucareras, tenemos varios ingenios en Santa Cruz, Unagro, Guavirá, San Morelos, ¿no es cierto? Mataderos, más que todos son los municipales, por ejemplo. Curtiembres, tenemos muchas. Conservas vegetales, carnes, lácteas, tenemos, aquí en Cochabamba tenemos varias, ¿no? Tenemos lactiobol, tenemos pilandina, tenemos leche Pairumani, tenemos leche de Delicia, ¿no es cierto? Que son empresas que tienen alta carga orgánica. Fermentación, hablamos de qué? Por ejemplo, CBN, por ejemplo, ¿no es cierto? CBN, vinícolas, preparación de productos de alimentos, aceites, por ejemplo. Tenemos fino, tenemos SAO, bebidas, lavandería. Entonces, señores, estas empresas de aquí, que vemos aquí, ¿sí? Que son altamente orgánicos, o sea, significa que es de DQO y DBO, van a tener en su proceso pretratamiento primario, secundario y biológico, sí o sí, y terciario. Entonces, sí o sí van a tener un
tratamiento secundario o biológico, sí o sí. ¿Sí? En su diseño, en su diseño. La mayoría de las empresas tienen los activados, por ejemplo. Yo doy un dato. Tiene Embol, tiene Pilatina, tiene, luego tiene CBN también, que aquí tiene Taquiña, tienen los activados. Otra área, industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos. Ah, orgánicos e inorgánicos, fíjense. ¿Cómo qué? Refinerías y petroquímicas, coquerías, fábrica de productos químicos varios, textiles. Aquí también va a haber pretratamiento primario, secundario o biológico y terciario. ¿Sí? Porque son orgánicos e inorgánicos. Entre los inorgánicos vamos a tener ¿qué? Grasas, aceites, algunos metales pesados, ¿no es cierto? Y otros componentes más. ¿Sí? Otra industria. Industrias con efluentes inorgánicos. Industria química, de limpieza, recubrimiento de metales, explotaciones mineras, salinas. Este tipo de industrias presentan vertimientos con concentraciones de metales pesados, fenoles, alquitranes, cianuros libres, complejos, sulfuros, materia en suspensión, hierro, aceite, grasa y pH. Aquí, señores, ya no nos indica que tiene que materia orgánica. Es netamente inorgánico. Por tanto, la secuencia va a ser diferente. Pretratamiento, primario y terciario. Fíjense, ya estoy eliminando un proceso que es el secundario biológico. ¿Por qué? Porque no hay carga orgánica. O si hay ese mínimo y está por debajo del límite permisible. Señores, si yo tengo un agua que me indica que su DQO es 100 y mi DBO es 20, obviamente no hace falta que haya un proceso biológico. No hace falta, porque está dentro del límite permisible. El objetivo de un tratamiento, señores, es simple. Es reducir y entrar dentro de los límites máximos permisibles que nos indica el RACIM, el anexo 13C para aguas industriales y el anexo 2A, creo que A2, para municipales, que está dentro de la ley 1373. ¿Sí? Entonces, nosotros nos enfocamos netamente en el anexo 13C, que es parte de este webinar, que es para industrias. Otro, industria con efluente con materia en suspensión, lavaderos de minerales, carbón, corte y pulido de mármol, otros minerales, laminación en caliente y clorada continua, otro tipo de industrias o aguas residuales industriales con efluentes de refrigeración, centrales térmicas y centrales nucleares, ¿cierto? Y estos son prácticamente la clasificación de industrias según sus características de contaminación. Fíjense, potencialmente contaminantes, tiembres, metálicas, productos químicos. Alta carga orgánica, alimentos, azúcar, tiembres, jabones, productos de aseo personal, papel, glicerina, bebidas. ¿Hablamos de qué? Derivados de la leche, aceites comestibles, enlatados, sacrificios de aves, sacrificios de ganado, gaseosas, jugos, cervezas, vinos, alcoholes, alta carga de sólidos. ¿Qué empresa va a ser o qué tipo de industria? Concreto, extractivo, tiembres, alimentos, sacrificios de aves y ganado, baja carga orgánica y o sólidos, cemento, panadería, llantas, madera, molinos, laboratorios farmacéuticos, cerámicas, vidrios, panadería, alimentos, pastas, harinas, corrosivos, metálicas, textiles, ácidos, fosfatos y térmicos. Aquí tenemos algunos tipos de pretratamiento, ¿sí? Desde el debaste, rejas, rejillas. Nosotros en una industria más que todo usamos tamices, y el más común es tamices rotativos, ¿no es cierto? Que son automatizados. Primarios, nosotros en tratamiento primario vamos a usar ¿qué? Psicoquímico, obviamente, por sistemas de decantación o sedimentación, si la cantidad de grasa aceite es mínima. Y en caso de que mi agua residual industrial tenga una cantidad elevada de grasas de aceite, voy a usar un sistema DAF, sistema
de aire disuelto, que también es un tratamiento primario. Para secundario voy a usar el más conocido, que sería lodos activados, ¿sí? Lodos o fangos activados, que es el más conocido a nivel Bolivia, ¿sí? Vamos a ver y vamos a terminar este webinar con la industria láctea. Se ocupa de la elaboración de leche, producción de todos los derivados de la leche. Las aguas residuales de la industria láctea es el problema ambiental de mayor importancia en su operación, ya que producen grandes volúmenes de aguas residuales con gran carga contaminante, provienen de la limpieza de equipos, superficies, de aguas de refrigeración, de condensados, de restos de leche y lactosuero. La agua residual de la industria láctea tiene como característica que gran cantidad de materia orgánica biodegradable, o sea, DQO y DBO. Contienen aceites y grasas, fósforo, nitratos, sólido de suspensión, especialmente la productora de queso, y gran variabilidad de pH. El tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea consiste en ¿qué? En una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que hacen del agua residual un producto reutilizable y no dañino. ¿Qué tipo de procesos? Puede realizarse un pretratamiento debido a la gran cantidad de sólidos que presentan las aguas residuales. Sistemas de regulación, hablamos de ¿qué? De homogenización. ¿Qué significa un tanque de homogenización? Que van a llegar de diferentes procesos a un solo tanque. Va a haber una agitación lenta y vamos a regular el pH, ¿sí? Y vamos también a regular el caudal, ¿sí? Separador de grasas, aceite, ajuste de pH, homogenización de los fluentes, y este sería el tratamiento completo, ¿no? Flotación, ultrafiltración, decantación, tratamiento biológico, ¿sí? Y tratamiento de lodo, ¿no? Y aquí tenemos el diagrama de flujo en este caso, de la planta de pilandina, ¿sí? Esto es el cálcamo de bombeo. Aquí va a llegar de diferentes lugares, ¿sí? Aquí vamos a bombear, aquí va a haber un tamiz, que vamos a separar la fase sólida de la líquida. Aquí tenemos el ecualizador, o también llamado homogenizador. En este caso, el agua de una industria láctea tiene elevada cantidad de ¿qué? De grasas de aceite. Por tanto, el tratamiento físico-químico más empleado es el sistema DAF, sistema de aire disuelto, ¿sí? En la cual la grasa y aceite y los sólidos van a ir arriba, van a estar arriba, debido a que yo por debajo voy a inyectar burbujas de aire. Lo que van a hacer las burbujas de aire, lo que van a hacer es empujar hacia arriba, ¿sí? Los sólidos y también las micelas de grasas y aceites que hay en el área de mi DAF. Y arriba va a estar como lodo, ¿no es cierto? Como lodo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es sacar. Por un lado sacamos, ¿qué? Sacamos el lodo, ¿sí? Y por otro lado sale el agua tratada, que sale de la primera fase. El agua tratada pasa a un tratamiento secundario, que serían lodos activados. Este es el sistema de lodos activados, ¿sí? Aquí estamos aireando y aquí tenemos un sedimentador secundario, en la cual lo que vamos a hacer es recircular los lodos a mi mismo tanque de aireación. A esto, señores, llamamos lodos activados, que es un tratamiento biológico secundario. Luego pasa por un tratamiento terciario, que sería netamente sistemas de floración. Por si acaso, y para terminar este webinar, pilandina es, los dueños son la industria Gloria, y Gloria es una empresa peruana, en la cual ha comprado todas las acciones de Bolivia, ¿sí? En la cual también se dedica, por si acaso, al rubro de lácteos, ¿no? Obviamente, ¿no? Industria Gloria. Entonces también tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, que es el mismo, fíjense, es el mismo: ecualización, coagulación y separación de grasa, que es el sistema DAF, piscina de aireación y sedimentación secundaria. A esto llamamos ¿qué? Lodos activados. Y por último, desinfección. Fíjense el dato que nos da, ¿no? Entra con 2.000 partes por millón de DBO y sale con ¿cuánto? Con 5 partes por millón. Obviamente hablamos de más del 95% de remoción. En la industria Gloria tiene ¿qué? Tiene ecualización de efluentes, cuenta con 2 tanques de ecualización de 1.000 y 3.500 metros cúbicos. Estos tanques de ecualización tienen la finalidad de entregar una calidad de agua homogénea
hacia el proceso de tratamiento biológico. Esto es como un tratamiento, pretratamiento, perdón, primario, fíjense, separación de grasas y deshidratación de lodo. Aquí tenemos tanque coagulador, aplicación de policloruro de aluminio que se llama PAC y sistema DAF, ¿no? Como primario, para separar las grasas y los sólidos hacia arriba y el agua tratada va a ir en forma contraria, ¿no? Y esto sería en las decantadoras centrífugas, aplicación de polímeros catiónicos para qué? Para el tema de lodos que vienen de este proceso. Luego, secundario, tenemos tratamiento biológico de las aguas residuales por lodos activados. Es lo que iba comentando, ¿no? Son piscinas de aireación. Este es el sedimentador secundario. Los sólidos que van a decantar en este sedimentador van a ir al fondo y eso se va a recircular. Por eso se dice lodos activados. Entonces aquí está el grueso de bacterias aeróbicas que tengo que volver a introducir a mi reactor de aireación. Aquí se puede ver, fíjense. Aquí se puede ver, ¿no? Por debajo estoy bombeando cierta cantidad y estoy volviendo otra vez aquí a echar a mi reactor de aireación conjuntamente con agua nueva que tengo que tratar. Es continuo, es constante este sistema de lodos activados. Y por último, la desinfección de agua tratada, ¿no? Como última etapa del tratamiento, aplicamos hipoclorito de sodio al 10%. El resultado es agua de óptima calidad que cumple con las exigencias de la Ley General de Agua, ¿no? Y aquí tenemos el uso del agua tratada, riego de chácaras y terrenos, descargas al río Guaycoloro y riego de jardines. Gloria es una importante afluente del río Guaycoloro, al cual descargamos agua de calidad con un caudal de 70 litros por segundo, ¿no es cierto? Es que tenemos el anexo 13C, es lo que le iba diciendo, ¿no? Nosotros nos basamos en las industrias para terminar en este anexo 13C. Son límites máximos permisibles de diferentes parámetros, ¿no? Esto está en dónde? En el racimo. ¿Sí? Yo sé que el tiempo es corto, pero lo he resumido lo más que se pueda, ¿sí? Y lo más importante, ¿no?